a partir de allí pues vamos a iniciar esta mesa de debate y por orden de intervención quiero comenzar con José Antonio Martínez, porque sí que en las diferentes cuestiones que han planteado el público, recuerdo que tenemos 500 inscritos a este seminario online, sí que se hablaba de los costes que puede tener para un productor, para un agricultor, la implementación de todo este paquete tecnológico que venimos a llamar la agricultura de precisión, tanto en la analítica, muestreo de suelos, analíticas, incorporación de toda esta tecnología a la maquinaria, herramientas de software, de gestión de datos, porque sí que se estaba dando algún tipo de coste aproximado y tú lo has dado en tu intervención, por ejemplo, alrededor del cultivo de la cebada, pero sí que, bueno, pues al público le preocupa la cantidad de dinero que puede costar la incorporación de estas tecnologías y yo añado en esa pregunta, José Antonio, la importancia que pueden tener también las empresas de servicios de cara a poder ayudar al agricultor, a las cooperativas, a otras empresas de servicios más directamente vinculadas a la gestión en el campo. Estas empresas de servicios tecnológicos también cómo pueden ayudar a incorporarse y a gestionar de esta forma las explotaciones de base. José Antonio. Bueno, son muchas cosas, son muchas cosas que has dicho. A ver, yo no estoy, yo trabajo en la universidad y también pues soy investigador y no estoy en la actualización de los precios, de los costes de producción y de la implementación de las diferentes tecnologías. Sí que te puedo hablar de lo que nos cuesta a nosotros como equipo de investigación el hacer nuestros ensayos, el ir al campo, el coste que tiene. También ofrecemos algunos servicios, es cierto, ¿no? Como asesoramiento, como cartografía de la conductividad eléctrica de los suelos, si alguien nos lo pide y vemos que podemos aprender cosas pues, para nuestras investigaciones, pues también ofrecemos. Pero pienso que quien mejor podría hablar de esto, pues podría ser José Ramón Acín, pues que él en su empresa también se dedica a ofrecer servicios, ¿no? Ya no solamente aplica en su propia explotación, sino ofrecer servicios al resto de los agricultores de su zona o de otras zonas ya un poco más lejanas. Lo que sí que te puedo decir es que se habla de los costes, a mí no son importantes, pero lo que tenemos que ver es, queremos apostar por esto, queremos, lo que decía yo, queremos cambiar, queremos empezar a cambiar, tanto como ha dicho Constantino, como he apuntado yo y el resto de los ponentes, es que hay herramientas, la agricultura de precisión no son diferentes herramientas, podemos utilizar una, podemos utilizar otra, podemos empezar por menos o podemos empezar por más. El caso es tener la voluntad de probar, tener la voluntad de probar. Y en esto, evidentemente, claro, a uno se le puede hacer un mundo, pues por ejemplo, pues tanto Eusebio como José Ramón han dicho, bueno, pues yo me he tenido que poner con el QGIS y he tenido que aprender a visualizar mapas, a datos, a conectar equipos, etcétera. Pero y entonces, igual que han empezado ellos, pueden empezar otros. Y si no, pues sí que pueden echar mano, por lo menos para empezar, también del asesoramiento de empresas de servicios. Pero ojo, empresas de servicios también que pueda haber alguien que interprete bien los datos que se recogen y que pueda acompañarles a estos agricultores en una buena recomendación agronómica. Es decir, hay muchas empresas que se dedican a ofrecer imágenes de satélite, con todos los respetos, a ofrecer un seguimiento, pero después sin una recomendación, sin un acompañamiento a la recomendación. Entonces, y por aquí ha habido fracasos, ha habido fracasos, y te lo puedo decir yo, que he estado pues, un poco en el nacimiento de la aplicación de estas tecnologías aquí en España, ¿no? Y ha habido fracasos y por eso decía pues, que pueden haber sido un mal ejemplo.
Sin embargo, hay empresas de servicios muy buenas y que ya son agricultores o que desde hace muchos años se han dedicado a la agricultura al máximo de la tecnología posible y que ahora se han ido incorporando técnicas de agricultura de precisión, pero ya sobre esa base agronómica que tienen desde siempre, sobre ese bagaje, ¿no? Entonces, pienso que hay que confiar en esto. Chema. Bueno, pues para ser que no sabías mucho, lo has dejado muy claro porque sin duda tu bagaje y tu experiencia es bien importante y por eso también el público pues quería conocerla. Seguiremos ahondando en esta cuestión, pero siguiendo también el orden de intervenciones durante la ponencia de Constantino, sí que ha hecho una alusión y te lo comentaba justo cuando terminabas a los cursos que estabais implementando desde el ministerio y también, bueno, pues la gente está interesada en conocer cómo puede acceder a ese tipo de formación y sobre todo también, y es una segunda pregunta, qué tipo de herramientas, ya sé que es difícil recomendar un programa, sabemos que hay muchas en el entorno y yo siempre pienso que hay tantos agricultores como fincas, quiero decir, que el modelo de explotación de cada uno es muy diferente y es muy difícil homogeneizar también en recomendaciones. Pero te voy a lanzar estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué oportunidades de formación hay en torno a los cursos del ministerio, dentro de la comunidad autónoma, de las diferentes comunidades autónomas? Y también, ¿por qué tipo de software se puede comenzar? ¿Qué crees que es lo más importante, Constantino, para esos agricultores a lo mejor que están pensando en dar estos primeros pasos? Gracias, Chema. Respecto a los cursos de formación que comentabas, bueno, pues por un lado, estos cursos de competencias digitales que ha ofrecido el Ministerio de Agricultura desde el año pasado, se pueden encontrar metiendo en el buscador de Internet Centro de Competencias Digitales, Ministerio de Agricultura. Y ahí aparece una página web en la que están los cursos que ofrecimos el año pasado y que se empezarán a ofrecer en los próximos meses otra vez. Respecto a la formación en un sentido más amplio, bueno, pues yo diría que este es un buen ejemplo, es decir, cada centro, cada escuela, cada asociación está intentando hacer lo suyo. Efectivamente es una asignatura pendiente. Como decíamos antes, hace falta recibir cursos de formación, hace falta ponerse a ello, hace falta echarle horas a todos los niveles, a nivel de técnico de campo, a nivel de gestor, a nivel de usuario de todas estas tecnologías. Entonces, bueno, pues prácticamente cada escuela de agrónomos en España está ofreciendo un máster, ofreciendo un curso de experto, ofreciendo algún tipo de formación, pero también cada asociación y casi cada cooperativa, porque efectivamente ha habido en el Real Decreto de Digitalización, pues hay unas ayudas para que las cooperativas y las asociaciones de productores pongan en marcha cursos de formación para sus propios asociados y eso va a ser otra fuente de formación interesante. ¿Cuál era la otra pregunta? Es una pregunta que también se ha insistido bastante en la pestaña de preguntas y respuestas. Se hablaba mucho de herramientas, de software, de herramientas de Sí, el software. gestión, de recomendaciones. Bueno, sé que hay muchas y además son muy comerciales. En fin, no sé también qué visión tienes, por dónde pueden empezar los agricultores que estén interesados. Pues para empezar y para ser claros, es casi imposible encontrar un solo software que lo gestione todo. Como antes ha comentado también José Ramón y Eusebio, es casi imposible porque te casas con una marca de tractores, por ejemplo, y con sus máquinas y entonces, bien, pues tiene un software que es capaz de gestionar sus datos y de intercambiar datos, pero cuando quieres integrar, yo qué sé, una imagen de satélite, pues ese software no lo permite. Entonces te tienes que ir a otra plataforma que es la que gestiona las imágenes de satélite, etcétera. Entonces es difícil encontrar una sola que lo haga todo. Hay algunos programas bueno, que sí que tienen más compatibilidad o algunos fabricantes que permiten importar datos o exportarlos de mejor forma que otros, pero como digo, es muy difícil. Se está tendiendo hacia ello.
En el último Datagri, pues lo que vimos es que afortunadamente muchos fabricantes de software están intentando ponerse de acuerdo y están colaborando para que esas plataformas, esos software que pueden estar en nuestro ordenador o que pueden estar en la nube, pues se integren unos con otros, pero no es fácil. La principal tarea, la primera que hay que hacer, y no es fácil elegir el correcto. Imaginaba que la respuesta iba a ir en esa dirección, porque uno que tiene el oficio de preguntar ya intuye por dónde van a ir las respuestas, pero como ha habido en esta línea varios usuarios que lo han realizado, os la he formulado y efectivamente, pues bueno, veo que es difícil concretar. Voy a continuar con José Ramón y esta sí que es una pregunta de cosecha propia, porque has introducido al final de tu exposición la plataforma AgroGestor y en ella has estado dando unos parámetros de medición del nitrógeno, del potasio, si no me equivoco, de alguna de las fincas. Sí que me gustaría que profundizaras en esta cuestión, porque AgroGestor es un programa que nació al abrigo de varias investigaciones, también de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, donde eres tesorero, y entiendo que es un programa de gestión de optimización de un recurso básico como es el agua, pero que más oportunidades os está dando, porque claro, también estáis pudiendo analizar las composiciones, en este caso, de los productos, de los insumos que estáis aplicando en vuestros campos. ¿Cómo las medís y qué oportunidades os ofrece este programa, este software que estáis utilizando, ya que se está hablando de esto? Bueno, yo creo que Agroasesor y luego su extensión, que es AgroGestor, son dos plataformas. Agroasesor es una plataforma que nos permite funcionar como si fuera un programa de gestión de una explotación agrícola, incluso con un sistema digamos, de contabilidad de costes que no es que sea muy sofisticado, pero para muchos casos puede valer. Y tiene una característica bastante buena, y es que, y yo creo que en cierto sentido novedosa, y es que tiene lo que llaman las HAD, herramientas de ayuda a la decisión. Y esto es muy bueno porque nos permite, sí que es verdad que no lo permite hacer para dosificaciones variables, pero sí que nos lo permite hacer para cada parcela. Es decir, poniéndole una analítica de suelos, pues nos dice cuánto vamos a tener que aplicar. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos una analítica de suelos para cada una de las zonas de la parcela y lo gestionamos así, ¿no? Entonces, nos dice cuándo podemos aplicar, cuándo debemos aplicar, qué cantidad debemos aplicar en NPK, o sea, en nitrógeno solamente, fitosanitarios, te hace el cuaderno de campo, y yo creo que una de las características mejores que tiene es que es público. ¿Por qué digo esto? Bueno, igual alguien se me cabrea, pero me da igual, ¿no? Al final, los datos que tenemos de nuestras explotaciones es lo más valioso que tenemos. O sea, es nuestro know-how, es con lo que vamos a tomar las decisiones y con los que, teniéndolo mucha gente, podría tomar decisiones por nosotros. Seguramente con el tiempo las máquinas acabarán tomando muchas decisiones que tomamos nosotros, seguramente, aunque antes sea por estadística pura. Quiero decir, si has acertado en el 90% de los casos haciendo esta forma de trabajar, pues la probabilidad de que aciertes será de un 90%, ¿no? Y casi seguro que será así, ¿no? Entonces, AgroGestor lo que sí que es un gran colector de datos. Entonces, una de las cosas que nos permite es sacar ratios de eficiencia. Si yo he aplicado tantas unidades de fósforo y he tenido esta producción, ¿cuánto he optimizado el fósforo? ¿Cuánto he gastado de más o cuánto he utilizado de menos? Y así es como funciona la herramienta. Tiene datos de entrada, de recomendación y de salida. Y luego, además, bueno, pues nos mide hasta 31 parámetros de eficiencia, ¿no? Desde huella de carbono, huella hídrica. Es curioso que estemos hablando de esto un año que justamente casi es un año que el productivismo está un poco volviendo a aflorar, ¿no? Y yo creo que debe ser así. Quiero decir, al final, nosotros somos productores y sabemos hacerlo y lo hacemos bien. Lo cual no quiere decir que tengamos que hacerlo, o por ejemplo, la contaminación no tiene que ser algo gratuito, ¿no? O sea, porque vamos a aplicar más si realmente la parcela no lo necesita, ¿no? Y eso AgroGestor lo gestiona bastante bien. Voy a terminar esta primera ronda, voy a ser diplomático y aquí os voy a lanzar una pregunta a cada uno de vosotros, luego ya abriremos ya el debate con más rapidez. Y también es otra cuestión que han abordado, se la formulan tanto a José Ramón como a Eusebio, se la voy a formular a Eusebio, y es la medición de la compactación de los suelos, que parece que es una cuestión que preocupa entre el público que está asistiendo aquí al webinar. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se puede medir también con estas herramientas? En el tema del regadío también cómo se puede vigilar. Eusebio, también un poco cuál es tu experiencia. Sé que en regadío tiene más experiencia José Ramón, pero es un asunto que parece que ocupa y preocupa. ¿Cuál es tu experiencia también en este asunto, Eusebio?
Te tienes que activar el micro. Sí, Ahí sí, estamos. perdona. Sí, vamos a ver, bueno, dentro de la rotación de cultivos, nosotros aprovechamos porque tenemos experiencias de todo tipo, como es natural, ¿no? Cuando llega el año de la oleaginosa, donde hacemos una pequeña labor de descompactación, y bueno, pues con eso no tenemos problemas. En los últimos, ya digo, los últimos 20 y tantos años no hemos tenido problemas. En el regadío, pues bueno, pues a ver, hemos tenido hasta 11 cultivos dentro del mismo año agrícola y bueno, pues teniendo desde remolacha, patata, maíz, bueno, pues a ver, cada cultivo tiene un trato, ¿no? ¿Verdad? Un tratamiento. Sí que es cierto que, bueno, que estamos en proceso en un proceso distinto a ese, ¿verdad? Nos hemos puesto con más cultivos ahora de tipo alfalfa y demás, y bueno, que estamos dando otro trato de mejorar el suelo todavía, si cabe, ¿no? En el regadío y utilizando casi el mismo modelo que tenemos en el secano. Como nos está yendo bien, pues estamos pasando el modelo que tenemos en el secano al regadío. Y ya digo que ventajas, pues eso, la rotación pura, que es la mayor de las ventajas, y luego el descompactado cuando en el año que nos toca la oleaginosa. Bien es cierto que las hemos realizado en siembra directa y hemos tenido años de éxito y años de auténtico fracaso, ¿verdad? Y bueno, pues hemos llegado al convencimiento de que bueno, sin comer podemos estar 20 días, sin beber podemos estar 15, pero sin respirar, pues más de 3 minutos no, ¿verdad? Es una buena reflexión. La reflexión. Voy a lanzar otra reflexión, porque estos días, ha sacado Constantino una fotografía en su intervención. Son días de movilizaciones. Es cierto que la movilización del 20M ya estaba convocada antes de la guerra de Ucrania. Es cierto que el precio de los insumos ha crecido. Es cierto que hay una previsión de desabastecimiento importante por las aportaciones de grano que hace y de girasol que hace Ucrania. Es el primer productor mundial de girasol, el sexto de maíz y cebada, el principal importador de grano para la Unión Europea. Y es verdad que se está pidiendo que se reactiven los barbechos, así lo dijo el ministro, ahora lo va a pedir en la Unión Europea, en el Consejo General que va a haber en Bruselas estos días. También se ha solicitado y se va a permitir la importación de maíz de Argentina, que aquí lo podemos decir, se permite la importación de maíz transgénico, estamos en familia, en casa, lo podemos, pero sin embargo no se comenta, quizá porque son medidas a medio o largo plazo, los beneficios que puede incorporar en producción, en productividad, estas fórmulas de agricultura de precisión. Constantino y José Antonio, ¿cuál es vuestra reflexión en torno a esta visión general que hay en la opinión pública dentro del sector primario, de que es verdad que las soluciones son a corto plazo y hay que implementar estas medidas porque ahora hay un problema de desabastecimiento, pero da la sensación de que todas estas fórmulas, por ejemplo, de la agricultura de precisión, por ejemplo, de la mejora vegetal, no es vuestro caso, no es vuestra materia fundamental en la universidad, pero también se están desarrollando mejoras importantes que permiten aumentar la productividad. ¿No son cuestiones que, en vuestra opinión, deben de entrar en la opinión pública y que también deben de conocer los agricultores como herramientas para combatir los desajustes del mercado, tanto para José Antonio como para Constantino? Constantino, que te has abierto el micrófono, cuando quieras. Gracias. En mi opinión, no son tecnologías como para resolver una situación de hoy a mañana. Es decir, son tecnologías que captan información para que la intentemos entender, y eso lleva un proceso, intentemos sacar conclusiones y hacer actuaciones al cabo de meses. No es magia, no podemos hacer que las cosas funcionen de hoy a mañana, salvo excepciones, porque, por ejemplo, pues sí que algún amigo me ha comentado que había usado un sensor de desarrollo vegetativo, lo había puesto delante del tractor y se había dado cuenta, gracias a ese sensor, que ese año no tenía que abonar nada, cero. Bueno, pues en ese caso sí, en ese caso
estamos realmente haciendo una toma de decisión que nos implica un ahorro de costes inmediato porque es en el mismo momento. Pero como te digo, en general tenemos que estudiar esos datos y sacar conclusiones a futuro. Otra cosa es que este tipo de tecnologías no estén en boca de las negociaciones políticas y en boca de las soluciones que plantean nuestros dirigentes. Por supuesto que tienen que estar y gracias a Dios, diría yo, pues están empezando a estar en su boca. Es decir, estamos empezando a ver tímidas legislaciones que promueven las inversiones en este tipo de tecnologías, pero tímidas, todavía un poco cuantiosas, diría yo. No sé, José Antonio. José Antonio. Sí, yo pienso que, como dice Constantino, la agricultura de precisión, que nadie espere ver resultados de hoy para mañana, de hoy para mañana, sino que es ir aplicando, ir viendo resultados, ir reajustando decisiones. Pero bueno, yo sí que pienso que la actual situación tendría que ser una oportunidad real para el avance de la agricultura de precisión. Fijaros en la pandemia, en el COVID, pues ahora estamos haciendo esta sesión por videoconferencia, que había tantos inscritos, gracias a la pandemia, ¿no? Es decir, gracias a la pandemia que se han desarrollado y se desarrollaron soluciones muy rápidas, que ya estaban estas soluciones, ya estaban, pero prácticamente no se utilizaban, o las utilizaban muy pocas empresas para hacer reuniones que tienen gente en varias partes del mundo, ¿no? Pero bueno, pues cogíamos para cualquier reunión, o íbamos yo pues me tocaba ir a Zaragoza, o coger el tren para Madrid, o coger el tren para Barcelona, y a lo mejor pues ya, pues bueno, pues esto mismo, esta situación tendría que ser un revulsivo para darnos cuenta de por dónde podemos o reducir costes. Por lo menos ya no vamos a decir, como decía José Ramón, ¿no? Incrementar el beneficio. Vamos a tratar primero de reducir costes, que será una forma de incrementar el beneficio y de paliar, y de tratar de paliar de parar este golpe. No será evidentemente la solución, pero sí que será una parte de la solución. Y luego otra cosa que realmente pienso es que no sé cuándo o en qué política de las agrarias comunitarias cambiará, pero se tiene que llegar, o sea, mi visión es que al final a los agricultores, igual que se les ha pedido otras cosas, igual que apareció el SIGPAR y demás, pues tiene que haber alguna revisión en que se tenga que presentar un plan de producción y variable, para que recibas una subvención, etc. Bueno, pues, y luego, pues como habéis comentado, pues estos planes que hay ahora del Ministerio, pues por lo menos están poniendo en el mapa pues la agricultura de precisión, ya como una apuesta del propio Ministerio, ¿no? Esta es mi opinión. José Ramón, te voy a pedir ahora la tuya, y también voy a retomar una pregunta que le he hecho antes a José Antonio en torno al papel también que pueden tener las empresas de servicios de cara al desarrollo de este modelo, de estos modelos de agricultura de precisión. Y también te lo pregunto porque tú palpas el terreno, quiero decir, das mucha formación, conoces a muchos agricultores, tú lo eres, los tratas de tú a tú, porque al final eres uno de ellos. Y también hay, yo antes lo decía, hay casi tantos agricultores como espigas de cereal, podemos decir. Cada uno tiene un modelo de explotación diferente, cómo se puede desarrollar, cómo se puede apoyar, qué tipo de trabajo realmente es el imprescindible, el necesario. ¿Tú cómo estás viendo desde dentro este proceso? Porque también antes lo comentaban tanto José Antonio como Constantino, es un proceso lento, el de la digitalización, pero vosotros los que estáis ahí sobre el terreno,
¿Cómo lo estáis viviendo? Pues bueno, yo, como muy bien ha dicho sobre al principio José Antonio, muy lento, muy lento. Yo no consigo entender cómo no está yendo más deprisa, y me explicaré. En mi pueblo somos un pueblo muy pequeño, solo a 200 habitantes. ¿Cuánto nos dedicaremos al campo? 50 no creo que lleguemos. ¿Vale? Tenemos 10 abonadoras de precisión, no, 6 ahí dentro del pueblo y otra en la zona, otras 4 en la zona. Solamente hago dosis variable yo. No lo entiendo. O sea, has pagado todo, has pagado la dosis variable. Además, cuando compramos los equipos decimos que me lo haga todo, pero para luego no utilizarlo. ¿No? Eso es como pagar la cuota del gimnasio y no ir al gimnasio. O sea, difícilmente vas a adelgazar si no vas al gimnasio, ¿no? Pues así estamos haciendo los agricultores. ¿Qué es lo que yo creo que falta? A ver, yo no digo que los agricultores tengan que coger y desde el principio hacerlo todo, porque como he puesto antes, nosotros empezamos en 2007 y si preguntamos a Eusebio, pues bueno, aún mucho antes que yo, ¿qué quiere decir? Al final, tú tienes que tener, esto es una travesía y tiene que pasarla cada uno, pero esa travesía hay que empezar andando, ¿vale? Y eso sí que me parece importante. Yo creo que tendríamos que intentar, bueno, que todos los agricultores, bueno, yo no te digo que lo hagas en toda la finca, pero coge una parcela y vamos a probar dosis variable, y además un poquito extrema para que lo pruebes. Y vas a darte cuenta que no pasa nada, que no pierdes dinero. Porque yo creo que el agricultor siempre está un poco con, bueno, vale, vamos a poner una dosis variable, vamos a poner 100 kilos de diferencia de dosis para hacer un maíz. Bueno, es que eso no se va a notar. Y es que además, sobre todo, lo importante, tienes que tener datos. Y ahí es donde sí que creo que entran las empresas de servicios y las empresas de asesoramiento. Tenemos máquinas que lo hacen casi todo, pero lo harán tan bien como los datos que les pongamos. Y eso es importante. Esa es la parte seguramente más complicada de todas. Que el agricultor sepa discernir cuál es el dato que le da valor y el dato que no le da. Lo decía antes, lo han dicho, yo creo que lo hemos dicho todos, ¿no? Un mapa de colores. Un mapa de colores es maravilloso, pero luego el dato que pone es lo que es complicado. Y hoy no hay ninguna herramienta que te dé ese dato que te viene el mapa de colores. Tienes que cogerte la barrena, sacar datos de suelo, mandarlos al laboratorio y patearte el campo. Quiero decir, hay una zona que me puede marcar que tengo menos vigor, pero si no voy allí a ver qué es lo que ha pasado, si es un aspersor, si es que a lo mejor pues, un jabalí se me ha llevado la mitad del maíz, si yo no voy a ver qué es lo que ha pasado allí, no me sirve de nada. Yo sabré que ahí tengo una zona donde voy a tener mucha menos producción. Y encima, si utilizo ese dato para el año que viene, arrastraré el error, con lo cual tampoco he solucionado nada. Entonces, yo creo que lo complicado de todo esto es que la solución, hoy por hoy, no es una solución escalable, que sea amable para las empresas, para que las empresas de servicios ganen dinero. Es decir, algo que se hace con el satélite es muy fácil, pero si luego tengo que ir al terreno, ya no es tan sencillo. Entonces, yo creo que es ahí donde el agricultor tiene que aplicar su know-how, su capacidad y su interpretación de la agronomía. La agronomía no es una ciencia exacta, lo sabemos, 2 y 2 casi siempre son 3 y alguna vez 3,5 y pocas veces es 4. Entonces ahí sí que los agricultores tenemos que aportar nuestro valor. Y las empresas de servicios pues van a tener que estar dispuestos a perder, creo yo. Por de pronto a poner un poquito de carne en el asador para sacar datos y dice el agricultor, toma, hazlo así, que seguro que aciertas. Pero eso se consigue pues eso, con mucha experiencia, con mucho trabajo y bajando al barro, que para mí es lo importante. Y hablando de experiencia, José Ramón, también hay varios usuarios que están preguntando, varios asistentes que están preguntando sobre cuando en una misma parcela ves una zona que está pobre, ¿qué evaluación haces? ¿Crees que está pobre de un año para otro porque la prescripción del año anterior ya indicaba que había que aportar, por ejemplo, poco nitrógeno y esa es la razón, el manejo agronómico? ¿O ya es una pobreza estructural y digamos que ese palmo de terreno o esos metros cuadrados X hay que sacrificarlos? Entiendo que dependerá, ¿no?, de cada situación y ahí está la interpretación, en este caso de los técnicos, José Ramón. Así es. Mira, esta es una pregunta buenísima, por una razón. No es mía, ¿eh? No, pero que es una buena pregunta porque, claro, lo que yo hago este año me va a afectar el año que viene y lo hemos visto en mi caso del girasol, ¿vale? Entonces, se nos ha dado una circunstancia bastante curiosa este año. Este año ha sido un año bastante seco en esta zona. ¿Qué ha pasado? Que la fertilidad de los suelos nos ha subido porque hemos tenido mucho menos lavado que cualquier otro año. Muchísimo menos. El año 2020, el año de la pandemia, acordaros que fue tremendamente lluvioso y aquel año pues tuvimos que fertilizar más porque mucho se nos había ido. Unido a que pues, cada vez tenemos más materia orgánica en el suelo, pues ya estamos prácticamente, casi todos los tenemos en torno a entre 2,5 y 3. Bueno, eso nos favorece mucho. Se está dando la circunstancia de que nuestra explotación
Antes, las zonas malas, como aportábamos el fertilizante de una forma homogénea, las zonas malas siempre estaban sobrefertilizadas y las zonas buenas infrafertilizadas. Pero ahora, haciendo de dosificación variable, le hemos dado completamente la vuelta. Y lo hemos visto muchísimo en la alfalfa, muchísimo. Porque hemos cogido todos los datos y, bueno, ha habido fincas quitando esta. Esta la he puesto de ejemplo porque yo creo que ha sido la única finca este año que en la zona con más arcillas ha salido con una fertilidad mayor. Pero se ha dado la circunstancia este año al revés. Entonces, lo que vamos haciendo todos los años va a afectar, por supuesto que va a afectar. Por eso tenemos cada año que medir. Pues tenemos que cogernos la barrena, coger el mapa de suelos, que para mí es la mejor herramienta y yo creo que en eso estaremos los cuatro de acuerdo. Bueno, lo que digo, ¿no? Y bajar al barro. A nosotros nos cuesta mucho tiempo coger las muestras, que esa parte de la que hemos visto de 40 hectáreas, pues es que nos cuesta casi una mañana coger todas las muestras y porque vamos con el quad, que si no nos costaría bastante más. Entonces, quiero decir, no hay nada gratis. Si yo soy capaz de coger unas buenas muestras y mandarlas al laboratorio y las puedo interpretar y asignar a cada zona, tendré una muy buena prescripción. La máquina ya sé que me lo va a aplicar, la máquina me lo va a aplicar perfecto, pero tengo que ponerle unos buenos datos. Además, Eusebio, en esta línea me ha gustado mucho la reflexión que has hecho casi al finalizar tu ponencia, en la que decías que lo que le haces hoy a la tierra lo pagarás en el futuro, tanto para bien o para mal, que revertir una mala situación, una mala praxis agronómica también requiere mucho tiempo y entiendo que una beneficiosa también va a, de alguna forma, mejorar el estado sanitario del cultivo y antes de los suelos. Entiendo que esto es una reflexión que después de tus años de experiencia mantienes, lo que le haces a la tierra también te lo devuelve y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. No hay que sacrificar todo porque un año haya salido mal, sino que es una situación que poco a poco se puede ir revirtiendo. Eusebio, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Efectivamente, bueno, también dentro de las diapositivas, pues también, también hacía mucha hincapié en el de marcar los tempos, ¿no? Antes la gente, bueno, pues por eso es bueno quedarte un poco una retina y, bueno, pues haber estado con el tipo de la gente que, pues de los abuelos, de los padres y demás, que tenían, sobre todo, tenían una cosa en mente, de no hacer una labor en mala, decían ellos, en mala sazón, ¿verdad? Que perturbaría el suelo. ¿Por qué? Porque esa mala labor la ibas a estar pagando durante varios años. O sea, la labor mala la puedes hacer en una hora. Puedes cargarte 3 hectáreas de terreno, ¿verdad? Pero es que esas 3 hectáreas de terreno las vas a tener mal durante 5, 6 o 8 años. Entonces, hay que marcar bien los tempos. Hay que darse cuenta de que las máquinas de ahora pues, pesan 10 toneladas, un tractor, una cosechadora, antes pesaban igual 1 tonelada o media. Bueno, pues hay que tener muchas cosas. Hay que tener la base de la agronomía, del pensamiento que tenían nuestros abuelos, ¿verdad? En esos pequeños detalles y bueno, con la ciencia y la tecnología de ahora. Yo creo que la base es esa. Y no me resisto a preguntarte, estos días en los que hay tantas movilizaciones, todo el mundo habla de precios, de insumos, de gasóleos, etcétera, etcétera, y sin embargo, los agricultores de conservación lleváis décadas conservando el suelo, también con un discurso no solo productivista, que también, sino también un discurso de respeto a la tierra y a una sostenibilidad, a una convivencia con el medio físico en el que se está trabajando. ¿Crees que este relato, que de alguna forma también se había impulsado para que la sociedad entendiera el trabajo que se estaba haciendo en el campo, crees que este relato ya va a desaparecer definitivamente y el único relato que tiene que llegar al agricultor y que tiene que llegar a la opinión pública es el de la productividad y de la rentabilidad? ¿Cuál es tu visión? ¿Hay que seguir explicando que el suelo y el medio físico hay que cuidarlo o solo hay que tener un relato en torno a lo que está sucediendo aquí y ahora? ¿Tú cómo lo ves? Yo pienso que la labor de didáctica, bueno, pues ya te digo que te conté una experiencia que tuve bueno, pues con los niños del colegio y demás. Bueno, pues yo creo que hay que machacar, hay que decir las cosas que hacemos, porque no hay que tapar nada. O sea, las cosas que se hacen bien. Al final, el suelo, o sea, el suelo lo que te hace es hablar, cada año te habla. Cuando tú en el suelo estás
sacando la misma producción o más producción con menos aportes de semillas, fitosanitarios, abonos y demás, es que lo estás haciendo bien. Es que y estás utilizando un modelo adecuado. Si tú, por lo que sea, tienes que utilizar para sacar el mismo rendimiento, o en casos que yo te puedo decir de modelos convencionales, que las producciones están bajando y tienes que utilizar más insumos y más semillas, pues el suelo te está diciendo que algo estás haciendo mal. Con lo cual, bueno, pues esa labor, ya digo, y eso no es que estés cogiendo menos, que estés cogiendo más. Es que encima, si estás cogiendo más, estás cogiendo mayor calidad, estás respetando más el medio ambiente. Al final el suelo habla, todos los años habla. Y eso es importantísimo. Me parece interesante también la respuesta, porque hay veces que también, bueno, pues da pie a distintas reflexiones y al final el agricultor trabaja con un ser vivo como son las plantas y en un entorno dinámico como es el medio natural, el medio físico, el medio que está trabajando. Hay una pregunta también, José Antonio Martínez, muy directa en torno a si conoces experiencias de aplicación de agricultura de precisión a los cultivos leñosos, en concreto a los cultivos de los frutos secos. Como bien sabes, bueno, pues en los regadíos del Valle Medio del Ebro se están extendiendo importantes superficies en los últimos años y no sé qué aplicabilidad puede haber, qué experiencias hay en este sentido. ¿Cómo lo estás viendo? Porque en estos momentos también está suponiendo una alternativa muy importante para muchos agricultores, incluso muchos están pasando de cultivos herbáceos a los frutos secos. ¿Qué experiencias conoces, José Antonio? Bueno, nosotros en la Universidad de Lleida pues tenemos un proyecto de investigación precisamente en almendro que fue motivo de un reportaje en Tempero, es decir que... y entonces lo que estamos tratando de evaluar es la aplicación de la tecnología LIDAR para la cartografía en 3D de la arquitectura foliar y de la densidad foliar. Metro por metro, cada medio metro, porque son plantaciones en línea. Y esto pues estamos utilizándolo para poder ajustar, para elaborar mapas de densidad foliar para poder utilizarlo para aplicaciones de fitosanitarios variables. Asimismo, esta misma tecnología pues también en olivos, dijéramos que no es un fruto seco en sí, pero de zonas semiáridas, ¿no? En olivos. Desconozco otras aplicaciones. Sí que en otro tipo de frutales, como por ejemplo melocotoneros, sí que se está aplicando. Yo conozco experiencias de aplicar mapas de índices de vegetación árbol por árbol, es decir, árbol por árbol, para regular el crecimiento, después aplicar reguladores de crecimiento. Es una pena que no se está utilizando para la fertirrigación. Solamente, es decir, para diseñar adecuadamente los sectores de riego en base a la variabilidad de las propiedades de los suelos, como puede ser pues, la capacidad de retención de humedad y la fertilidad. Pero bueno, básicamente la capacidad de retención de humedad, pues para diseñar sectores de riego adaptados a esa variabilidad de manera que se pueda controlar después qué sectores o qué parte de la parcela puede regar más que la otra, ¿no? Y en esto sí que hay experiencias, porque ya desde hace muchos años esto fue un proyecto que iniciamos con los viñedos de Raimat, ¿no? Pues en viñedo, ¿no? En viñedo sí que en esta empresa, pues sí que a lo largo de los años y ya desde las primeras imágenes que captamos o utilizamos de satélite en el año 2005, de un satélite que ahora está desaparecido ya, que se llamaba QuickBird, pues sí que se utilizó para reajustar sectores de riego en viñedo. Muy importante porque aparte del riego pues va la fertilización o parte de la fertilización.
Esa es un poco la experiencia que conozco. En general, José Ramón, a lo largo de la tarde, gracias, José Antonio, hemos hablado poco de la aplicación de todas estas tecnologías al regadío, también de realizar variabilidad en función de las necesidades concretas de agua que pueda haber en las distintas partes de las parcelas. ¿Cuál es tu experiencia? Porque en la introducción a tu intervención sí que decía que estás aplicando tanto en las tareas estrictamente agronómicas como en la fertirrigación, como en la aplicación del agua a la explotación. ¿Cómo lo estás viendo estos años? ¿Y cuál es el recorrido que hay en este sentido? El recorrido es enorme, lo ha dicho antes José Antonio. Nosotros, por ejemplo, muchas de las plantaciones que se están poniendo en la zona de almendros las estamos mapeando nosotros precisamente para diseñar el riego. Y es curioso que los que más lo están utilizando son grandes empresas que tienen todo bastante bien estudiado y, sin embargo, los agricultores pues parece que no va mucho con nosotros, ¿no? Nosotros la verdad es que tenemos dos riegos que funcionan así y digamos que lo que nos sirve luego pues para calcular la dosis que aplicamos de riego utilizando teledetección y sondas de humedad. Entonces, claro, como tenemos el suelo, se ve, o los sectores de riego están en disposición de que todo riega en el mismo tipo de textura, pues nos podemos ahorrar bastante cantidad de agua. Y cuando digo bastante, estoy hablando que en pleno, por ejemplo, en pleno verano, un maíz, pues podemos ahorrarnos en torno a 10-15 litros de agua a la semana perfectamente. Porque encima cuando lo aplicamos de una forma homogénea por todo, el problema está que hay zonas que la estamos encharcando, hay zonas que nos estamos quedando cortos, con lo cual es directamente, bueno, tremendamente rentable. Y luego, claro, nos permite hacer fertirrigación. Antes decía que el nitrógeno vale más la pena quedarte a veces corto que pasarte, pero si haces dosificación variable, ¿qué sucede? Pues que cuando luego tienes que hacer las aportaciones en riego por fertirrigación, pues lo tienes que hacer en dosis homogénea, a no ser que tengas hecho el riego de esta forma. Y en el caso de la aspersión, tiene a veces, depende de qué tipo de finca, tiene limitaciones porque la topografía influye mucho, la altimetría influye mucho, pero en el caso, por ejemplo, de goteo, que siempre se utiliza goteos autocompensantes, es perfecto. Es perfecto porque aunque tengas una orografía a otra, va a ser el suelo quien te marque la tendencia, ¿no? Incluso hemos hecho alguna prueba también con goteo enterrado y funciona muy bien, evidentemente. Bueno, pues ya vamos a cerrar este seminario, pero antes, Constantino, sí que, bueno, quiero terminar un poco con una perspectiva de futuro y ya sé que será una pregunta manida para ti y lo has comentado casi al final de tu intervención, pero sí que me gustaría conocer concretamente qué líneas de investigación tenéis ya en lo que viene a ser dentro de la universidad, en lo que viene a ser robótica, automatización de muchos procesos, como puede ser las recolecciones, brazos que ya estamos viendo que pueden actuar en diferentes tipos de cultivos. No quiero hablar de ciencia ficción, sino de cuestiones que vosotros ya estéis trabajando en materia de robótica dentro de la universidad y que, aunque ahora sean experiencias piloto y que no han llegado ni al mercado ni a los agricultores, también para poder anticipar lo que estáis empezando a desarrollar y lo que tal vez veamos aplicado dentro de unos años. Porque uno que ya tiene un recorrido en esto de la agricultura, es cierto que en ocasiones hemos sacado proyectos de centros de investigación, de universidades que parece que estaban muy alejadas del sector y resulta que a los 4, 5, 6, 8, 10 años ya se estaban desarrollando en el campo. ¿Qué nos puedes informar? ¿Qué nos puedes anticipar de los proyectos concretos que estéis trabajando en la universidad? Sí, pues muy interesante. Efectivamente, la robótica viene y viene mucho más rápido de lo que parece. Como ese tractor autónomo que hemos visto y que ya habíais comentado previamente. Por poner un ejemplo, el último proyecto de investigación que acabamos de terminar ha sido una plataforma robótica que se mueve por encima de las plantas y es capaz de fertilizar planta a planta. Es decir, hemos puesto una cámara igual que la que tienen los drones. Hemos puesto un brazo robótico y es capaz de detectar cada una de las plantas. En este caso lo hemos probado en habas, lo hemos probado en coliflores, en diversos tipos de coles. Saber cuál es el desarrollo de una sola planta y aplicarle el fertilizante líquido, purines, porque era un cultivo orgánico, un cultivo ecológico, que cada una de las plantas necesitaba a lo largo de la línea. Y el robot podía ir por las diferentes líneas e ir aplicando a cada planta lo que necesitaba.
Y hemos cogido sencillamente elementos comerciales, los hemos puesto todos juntos, hemos hecho que funcionen y hemos demostrado que era posible. Por supuesto es un prototipo, tienes razón, es un prototipo de investigación, no es nada comercial, pero igual que antes decíamos que los tractores autónomos no iban a existir hasta dentro de 20 años, estos prototipos ya están siendo comerciales en algunos casos y quitan plantas, quitan malas hierbas ellos solos y ya los estamos viendo que están empezando a entrar en el campo. Así que más que un futuro es casi un presente, es casi una realidad. Bueno, pues os agradezco vuestras respuestas, os agradezco vuestro tiempo. Disculpad también al público que al final no haya podido recoger la cantidad de cuestiones y de preguntas que se han ido planteando a lo largo de la tarde. Sí que por contrario hemos tratado de realizar el resumen de todas esas aportaciones de la mejor forma posible. Me quedo con muchas ideas, me quedo con la idea de Eusebio de que cómo tratas a la tierra es cómo te va a devolver el cultivo. Me quedo con el espíritu también de la agricultura de precisión que ha llegado sin duda para quedarse. Me quedo con que el desarrollo es lento, pero también con la esperanza de que los nuevos contextos y las nuevas coyunturas empujen al sector profesional, a los agricultores a poder desarrollarlas. Y me quedo también con esa idea de que es una agricultura que con interés y dando pequeños pasos también se puede ir desarrollando e implementando desde las explotaciones profesionales y que no tienen que ser solamente desde grandes corporaciones y desde grandes empresas desde donde se tenga que impulsar. Son muchas las ideas que se quedan en mi cabeza, muchos los conocimientos que hoy hemos aprendido. De esta forma damos por cerrado este tercer seminario de suelos vivos dedicado a la agricultura de conservación. Agradezco a título personal la confianza depositada por parte de la Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación para tratar de moderar de la mejor forma posible este foro, y os agradezco a todo el público que habéis permanecido fieles a estas casi 4 horas de seminario que espero haya sido entretenido y didáctico para todos vosotros. Nos vemos en próximos cursos organizados por Agracon y lo podréis ver y consultar todo en su página de YouTube, en el canal de Agracon y en las redes sociales también muy activas que están siempre dando información y aportando formación en torno al sector primario. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a Agracon y muchísimas gracias a todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima.